Para este maravilloso trabajo voy a utilizar papel, aluminio y también arcilla polimérica. Vamos a saber primero qué cantidad de arcilla necesitamos para hacer el cuerpo, exactamente 30 gramos. Cuando sacamos la arcilla del paquete está dura, pero dura, y para ablandarla tenemos que darle calor con las manos y amasarla hasta conseguir que quede blandita y la podamos modelar. Vamos a hacer una forma como la que estáis viendo. Vamos a marcar con un dedo la cintura y en la parte superior vamos a sacar por los lados un poquito de arcilla y por la parte de arriba del todo otro trocito que va a ser el cuello. Los laterales van a corresponder a los hombros. En la parte de abajo, lo que es debajo de la cintura, saco un trocito de arcilla porque me va a servir para ahora poder hacer el pecho del cuerpo. Pero antes voy a modelar esta forma. Primero la modelamos y después pasamos los dedos suavemente para hacer que la arcilla se quede fina, suave y no se marquen nuestras huellas dactilares. Este trocito de arcilla que me he guardado, hago dos bolitas y se las voy a poner en el pecho, pero es importante que la cintura quede muy marcada y sobre todo la espalda quede con una cierta inclinación hacia atrás porque va a quedar mucho más bonita. Le pongo los dos trocitos de arcilla, presiono para hacer que las diferentes partes de la arcilla se unan y después con la ayuda de una herramienta de plástico o de metal vamos a integrar un trozo con el otro. No necesitamos ningún tipo de cola ni de pegamento, solamente trabajándola de esta manera vamos a conseguir que la arcilla quede toda de una pieza. Siempre después de integrar los trozos diferentes de arcilla pasaremos los dedos para afinarla. Es importante y queda muy bonito hacer un hueco entre las clavículas y el resultado es este. Vamos a poder tardar todo el tiempo que queramos en trabajarla porque la arcilla no endurece hasta que la metamos dentro del horno. Ahora voy a hacer algo que parece difícil pero que realmente es muy fácil con esta técnica que os voy a enseñar, que son los brazos. Primero hacemos un churro alargado. Con el dedo vamos a separar lo que es el codo y la muñeca del brazo. Vamos a utilizar el lateral de nuestro dedo y solamente haciendo este movimiento ya nos sale la forma sola. Es maravilloso porque nos sale sola. He hecho lo que es la separación donde va el codo y ahora con el meñique y el lado del dedo hago una separación que corresponde a la muñeca de la mano, claro. Lo que es la mano nos queda demasiado redonda. Es importante que la aplanemos, que la aplastemos bastante, porque si no los dedos nos salen muy gruesos. Cuando ya la tenemos aplastada, vamos a utilizar una herramienta cortante para separar el pulgar del resto de los dedos. Primero el corte, fijaros que se inclina, pero para separarlo del resto de los dedos el corte es recto y lo que corresponde al meñique también le vamos a hacer un corte porque si no la mano no queda bien. Ahora marco, hago 3 marcas y así me van a salir los 4 dedos. El dedo que está al lado del pulgar es un poquito más pequeño que el que está en el centro, así que vamos a hacerle también un corte y dejar el meñique suficientemente pequeño para que la mano nos salga de una forma sencilla. Una vez hemos hecho eso, vamos a utilizar un pincel de silicona para acabar de darle forma. Sobre todo vamos a redondear la punta exterior de los dedos para que no nos quede un corte cuadrado. Ahora solamente tengo que darle forma a la mano y de esta forma tan sencilla, fijaros cómo ha quedado la mano de bonita. No hace falta hacerla demasiado complicada. Voy a utilizar una herramienta para que simule ese efecto de que está agarrando algo con los dedos. Y fijaros, ya está hecha. Es súper fácil de hacer. Y lo bueno que tiene la arcilla es que podemos repetir tantas veces como queramos la pieza porque solamente hay que volver a amasarla y volver a empezar. He hecho una mano para cada lado, le corto la parte superior y lo pego. O sea, no lo pego, sino sencillamente presiono un lado contra otro y después hago que se unan los diferentes trozos. Le toca el turno a la cabeza y voy a hacerla de una forma súper simple y súper sencilla, ya que el rostro es una de las partes más complicadas
de hacer en una figura. Habéis visto que he hecho una bola y después una forma de huevo. Le he cortado la parte que va a estar unida con el cuello. Hago un orificio en el cuello y le introduzco un aluminio para que no se oxide con el paso del tiempo. Solo podemos utilizar aluminio para joyería o manualidades o también aluminio galvanizado, algo que no se oxide. Introduzco la cabeza y en la parte trasera le pongo un poco de arcilla y trabajo la unión para que quede perfectamente unido. Voy a hacerle la ropa que lleva en el cuerpo, un vestido. Lo que he hecho hasta ahora no es como un cuerpo desnudo. Vamos a utilizarlo para hacer un cuerpo vestido. Lo único que se va a ver o que sería teóricamente la piel sería el cuello y la parte superior del pecho. He cogido un trocito de arcilla, la aplano sobre la mesa para que quede muy planita y después le hago esta forma como haciendo ondas. Y comienzo a vestirla. Voy a utilizar este trozo para hacer la parte superior de un vestido y como veis la coloco con cuidado haciendo que las ondas queden hacia la parte superior porque queda precioso. Le doy un poquito de forma con la parte de atrás de un pincel y esto ya está quedando muy bonito. Le hago un poquito de hundimiento justo en el centro del pecho y en la parte de atrás voy a hacer que se integre con el resto de la arcilla. La parte de atrás no la voy a definir demasiado porque, como habéis visto al principio del vídeo, esto va a llevar unas alas atrás, con lo que voy a trabajarla, pero es el sitio donde menos hay que esmerarse. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo haciendo unas ondas para hacerle unas mangas bien exageradas. Primero un par de volantes, uno en cada hombro y después una manga que cae justo hasta la mitad del brazo, haciendo todo el tiempo lo mismo, haciendo unas ondas con la arcilla muy finita. Tal vez os preguntéis ¿por qué no utiliza porcelana Jovi? Pues porque quiero que esto tarde tiempo en secarse. Necesito darle todos esos pequeños detalles e ir modelándola a medida que la voy construyendo, sobre todo porque me la estoy inventando. El hecho de inventármela requiere que piense durante bastante rato y no quiero que la pieza se me seque muy rápido, quiero poderla corregir si es necesario. Ahora sobre los hombros he hecho unas pequeñas hojitas y las voy a pegar para hacerle todavía los hombros mucho más exagerados. Primero he puesto 3, después una, otra y al final una bolita y fijaros qué preciosidad, es absolutamente espectacular. La parte de atrás habéis visto que no la he hecho demasiado perfecta porque ahora van a ir unas alas. Para hacer las alas necesito aluminio de este tipo de manualidades para que no se oxide con el paso del tiempo y lo voy a cubrir con un trocito de papel o cinta de pintor o papel de carrocero para que la unión entre la arcilla y el aluminio sea mucho más resistente. Voy a utilizar este aluminio para construir lo que es el armazón de las alas, ya que las alas son finas y necesito que tengan cierta sujeción. Ese aluminio no queda justo hasta el filo, o sea, hasta esos piquitos que habéis visto, sino que solamente va a sujetar la parte exterior, dejando como medio centímetro desde el aluminio hasta el exterior. He alisado un trozo de arcilla finito, he cortado las alas en esos dos trozos que habéis visto y con una herramienta un poco cortante recorto las alas justo a ras de cómo vienen en el dibujo y cuando ya las tengo así las voy a poner por uno de los lados del aluminio. Primero voy a colocarlas para que queden perfectamente en su lugar y recordar que tenéis que hacer una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Cuando ya lo tengo así, presiono en el centro para que se unan los dos trozos. Pongo el aluminio, presiono un poquito, no demasiado, y ahora sobre el aluminio voy a poner esos trozos de arcilla que me han quedado para que sea una sujeción firme. No hace falta que sea una pieza entera, podemos ir poniendo trocitos hasta cubrir el aluminio por completo. Y después con un buril que tiene la punta redonda y bastante gordita, lo que hago es hacer un montón de marcas porque estas son las alas por la parte de atrás que también las vamos a ver, o sea que tenemos que rematarlas un poco bien, que queden bonitas. El contorno le paso el dedo para unir la parte delantera y la parte trasera
de la arcilla. Afino un poquito todos esos picos para que quede bien bonita y bien acabada, y después con esta herramienta punzante que parece realmente un punzón, le hago unas formas, unos dibujitos en el ala por la parte delantera. Como veis es muy sencillo, voy haciendo como marquitas y cuando el ala está llena de esas marquitas, voy a utilizar un buril redondito con una bolita pequeñita para hacerle unas marcas y que quede todavía mucho más mona. Le voy haciendo detalles, por ejemplo, todo el contorno exterior con la ayuda de esta herramienta redondita que va súper bien, que por cierto la he comprado en un bazar. Le hago que detallitos para que quede bien bonita por todo el exterior, ya que las alas es una de las piezas que más se van a ver. El aluminio lo doblo de esta manera, ya que va a ir introducido dentro del cuerpo por la espalda y necesito que esto apunte hacia la espalda. Le hago 2 orificios, uno a cada lado, y ahora las 2 piezas, bueno, las 3, las 2 alas y el cuerpo van al horno arriba y abajo, 130 grados, 15 minutos. No tenemos que pasarnos ni un solo minuto porque la porcelana se puede quemar. De momento todavía no vamos a pegarlo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle el pelo. Para hacerle el pelo y ponérselo en la cabeza necesito que el resto de la arcilla esté dura, porque si no, al presionar el pelo se me iba a deformar el cuello, la cabeza, y para que eso no pase, pues necesito que la pieza del cuerpo y la cabeza esté dura. Así que utilizo esto que es arcilla polimérica en líquido que se va a endurecer en el horno para ponerle el pelo. Como veis he hecho un montón de mechones. Le pongo la arcilla polimérica líquida y la voy colocando cada mechón en su lugar, poco a poco y con paciencia. Voy a poner siempre la arcilla líquida, que en este caso haría la función de un pegamento para ir pegando los mechones, y voy a ir construyéndole un pelo que sea bien bonito. La parte que toca con el cráneo es lisa. Los extremos, o sea, las puntas del cabello, tienen un poco de forma y acaban en pico. Voy haciendo esta ondulación y lo voy construyendo poco a poco a medida que lo voy haciendo. Realmente no tengo nada pensado. Va saliendo a medida que voy haciendo el trabajo. La parte superior del cráneo, esos trozos de arcilla que se ven uno de cada mechón, en principio no tenemos que hacer nada, pero cuando ya hemos cubierto casi todo el cráneo, vamos a presionar. Fijaros que por esto he necesitado hornear la pieza, porque ahora necesito presionar para que todos estos mechones queden unidos y tenga más realismo y quede mucho más bonita. Entonces, para poder hacer esto necesitaba que la cabeza y el cuerpo estuvieran ya endurecidos. Y ahora que ya tengo todos esos mechones que van en la parte superior unidos, me dedico a poner pequeños trocitos más cortitos que van a formar el resto del cabello. Cada vez que lo necesite voy a presionar para que en la parte superior quede liso. Voy construyendo el pelo y esto me está encantando. A medida que lo iba haciendo me iba gustando cada vez muchísimo más. Cuando ya tengo todos los mechones colocados y la parte superior me ha quedado bastante lisa, bastante plana, ya puedo hacer la decoración final. Para hacer la decoración final le voy a poner una especie de corona llena de hojas y flores porque me encanta. Los ángeles que tienen en la cabeza hojas y flores es que me chiflan. Así que he hecho un churro chiquitito, lo he pegado todo el tiempo con el pegamento o arcilla polimérica líquida, que debéis de recordar que no se va a endurecer hasta que lo introduzcamos dentro del horno. He hecho hojitas, en esta ocasión son diferentes a las del vestido, les he hecho unas nervaduras y también hago unas microflores haciendo esto que es súper sencillo, parecen pequeñas rositas y voy a ponérselas todas alrededor de la corona, algunas hacia abajo y otras hacia arriba, haciendo que todo el contorno alrededor de la cara quede precioso. Cuando ya tengo montado todo esto, o sea, ya he acabado con las hojas, con las flores, con la corona y con el cabello, es momento de volver a hacer una segunda horneada. Vamos a coger nuestra pieza y la volvemos a introducir en el horno otra vez
unos 15 minutos, tal vez un poco menos, porque el tiempo de cocción de la arcilla depende del grosor de la arcilla que hemos utilizado, o sea que en este caso con 8-10 minutos va a ser suficiente. Me lo llevo al horno y cuando lo saco del horno ya está totalmente dura. El pelo, los brazos, el cuerpo, toda. Y ya la tengo preparada, el cuerpo y también las alas. Ahora que las piezas están duras y ya no van a volver a ir al horno, solo podemos pegar las piezas con un pegamento tipo Loctite o Superglue. De estos instantáneo y súper poderoso, súper potente. Es la única forma de pegar la arcilla cuando ya está horneada. Voy a colocar las alas en su lugar y veis que en la parte de atrás se me ve un trozo de aluminio. Y como esto ya está duro, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de cola sobre el aluminio que está forrado con papel y aquí voy a utilizar un trocito de porcelana Joby para hacer la unión entre las dos alas. Como por la parte de atrás había hecho esas marcas con la parte de atrás de la herramienta esta redondita, vuelvo a hacer lo mismo y ahora cuando la pieza esté pintada no se va a ver la unión. Mientras esa porcelana se seca voy a utilizar un trozo de Porespán que me ha costado 0,50 y algo en el bazar, un trozo de rollo de cartón bastante duro y la tapa superior de un frasco de cristal muy chiquitito. Hago un orificio donde voy a introducir el trozo de cartón y le pongo cola blanca para que la unión sea firme y quede totalmente fija. La tapa, como es metálica, para pegarla con el cartón no voy a utilizar cola blanca, voy a volver a utilizar el Superglue o Loctite o un pegamento similar de estos que son instantáneos y bastante fuertes, porque necesito que ese metal no se mueva, no vaya a ser que después se caiga mi ángel, porque va a ir pegado ahí arriba. Ahora vuelvo a utilizar aluminio de 2 milímetros de grosor. En uno de los lados le hago esa doblez que habéis visto y unas luces en color blanco que voy a pegar alrededor del rollo de cartón utilizando silicona. Son unas luces bastante largas y que tienen un montón de lucecitas porque necesito que ahí dentro haya bastante potencia de luz. No me sirven esas que solamente tienen 10 o 15 lucecitas. Esta por lo menos tiene como 60. El paquete de las pilas lo voy a dejar suficientemente largo para después pegarlo en la parte exterior. Y esos aluminios que he doblado en la parte de arriba con una doblez, lo que hago es ponerle silicona caliente, introducirlos dentro de la tapa que me queda un filito y la parte de abajo introducirlas dentro del corcho. Cuando lo tengo así voy a utilizar papel crespón pero del bueno. ¿Cómo sabemos que es bueno? Porque tiene estas pequeñas rayitas. Como es difícil de encontrar este papel y lo sé, os voy a dejar un enlace. He estado como una loca buscando a ver dónde lo podéis comprar, porque yo soy sincera, lo compro en un mayorista de floristería y no es fácil de encontrar y lo sé. Así que he estado buscando antes de hacer el vídeo y he encontrado un sitio en internet que me deberían de dar las gracias porque sé que muchas de vosotras les vais a comprar papel donde además de barato tienen este color en concreto que yo estoy utilizando. Lo que he hecho es cortar unas tiras de unos 3 centímetros, 2-3 centímetros de ancho, doblarlas por el centro y hacer este corte. Y ahora fijaros, estiro justo, solo, única y exclusivamente ahí. Nada más que en el centro. Si estiramos por todos los lados, lo que pasa es que el papel lo dejamos plano y si hacemos ese movimiento nos va a salir una forma de pétalo súper sencillo y súper fácil de hacer. Voy a juntar 6 de estos trozos y voy a utilizar un aluminio muy fino para poderlo unir. Si no tenemos este aluminio, también podemos utilizar, por ejemplo, un hilo de torcal o un hilo de tergal que sea fuerte para que no se rompa. Por la parte de abajo uno fuerte. Si tuviéramos un hilo haríamos 2 o 3 nudos. En este caso, como es aluminio, le doy unas cuantas vueltas y una vez lo tengo montado, sencillamente voy a tener que hacer ese movimiento que os he enseñado. Os insisto en esto porque sé que a veces nos salen las flores y es porque tiramos demasiado del papel y hay que tirar de forma estratégica, solamente justo por el centro, donde más ancho es el papel. Hacemos ese movimiento, 6 pétalos hacia un lado, damos la vuelta y 6 pétalos hacia el otro lado. Y ahora sencillamente vamos a separar un pétalo de otro forzando el papel para que nos quede una forma de flor. Ya veis que es bastante sencillo, tiene su truquito, su aquello,
pero es sencillo de hacer. Cuando ya tenemos la forma de flor hecha, os tengo que decir que igual he hecho como 80 flores, he hecho un montón de flores, tal vez es en lo que más he tardado. Las he hecho grandes, medianas y pequeñas. Y he hecho un montón, no solo las que estáis viendo aquí, he hecho muchísimas más. Las más grandes van en la parte de abajo. Voy a empezar pegando las flores sobre esos aluminios que he puesto que van del tapón hasta abajo. Primero pego sobre el aluminio y cuando ya tengo el aluminio cubierto, lo que hago es poner silicona y entre flor y flor poner otra flor pegada. Voy a hacer esto hasta llegar a la parte de arriba del todo. He empezado abajo por las grandes y acabo donde está la tapa con las más pequeñitas. Cuando ya lo tengo totalmente cubierto, queda así de espectacular. Ahora, ¿qué me falta? La arcilla la tengo horneada, la porcelana, por cierto, aquí abajo le he puesto también un poco de papel para tapar el corcho y le pego el paquete de pilas. Lo que os decía, la arcilla la tengo horneada, la porcelana que he puesto en las alas está seca y ahora para asegurarme que esto no se me cae y se me rompe he puesto una cinta de doble cara sobre un vaso y pinto la pieza con pintura en spray. Os tengo que decir que la arcilla polimérica no es tan fuerte como la porcelana Jovi. La arcilla polimérica con un golpe se rompe. La porcelana Jovi no, os lo aseguro. Así que hay que tratar la pieza con mucho cuidado. Le doy un par de capas de pintura para que quede toda bien cubierta. No voy a ponerle colorines porque quiero que quede toda blanquita y toda como muy fina. Y fijaros que la parte de atrás, la unión que he hecho con la porcelana y la arcilla no se ve. O sea, al estar pintada no se ve. Para unir el hada a la tapa necesito volver a utilizar el Loctite o Superglue. Es lo único que la va a pegar. Así que la coloco en su lugar y se puede decir que esto casi está terminado. Pero, ¿qué pasa? Esa tapa roja no me gusta nada. Así que utilizo un poquito de pintura acrílica, de Cadence. Esta pintura, a pesar de ser acrílica, tapa muy bien ciertos materiales como por ejemplo el metal. Le he hecho 2 ojitos con un buril, muy sencillo, y ya la tengo terminada. No me digáis que esto no es un verdadero espectáculo, queda tan bonita y tan elegante. Por cierto, las luces que hay dentro son de movimiento, se pueden poner fijas. Yo las tengo fijas, pero como la frecuencia de la luz y la frecuencia de la cámara no es la misma, se ve parpadear, pero la luz la tengo fija. Y fijaros que queda preciosa, tanto de día como de noche. Con la luz apagada es un espectáculo, pero de día lo mismo, es divina, me encanta. Seguro que a vosotras también, así que recuerda dejarme tu like, suscribirte a mi canal si no estás suscrito para no perderte ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, pues solamente me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.